Hola, ¿qué tal compañeros? Mi nombre es Jonathan Meneses y hoy les hablaré sobre programación orientada a objetos. ¿Qué es la programación orientada a objetos? La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que usa los objetos y sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Lo interesante de la programación orientada a objetos es que proporciona conceptos y herramientas con las cuales se modela y representa al mundo real tan fielmente como sea posible. Está basada en diferentes técnicas, de las cuales les hablaré a continuación, y para agregarle un poco más de historia, su uso se popularizó a principios de la década de los años 90. ¿Qué elementos integran la programación orientada a objetos? Bueno, pues está compuesto por clases, objetos, abstracción, modularidad, herencia, polimorfismo y encapsulamiento. Cabe destacar que estos no son todos los elementos que conforman a la programación orientada a objetos, pero se puede decir que son uno de los más importantes e interesantes. Clase. Una clase es una construcción que se utiliza como modelo o plantilla para crear objetos del mismo tipo. El modelo describe el estado y contiene el comportamiento que todos los objetos creados. Una clase tiene una interfaz y una estructura. La interfaz describe cómo interactuar con la clase y sus instancias con métodos, mientras que la estructura describe cómo los datos se dividen en atributos dentro de una instancia. Objeto. Un objeto es una unidad dentro de un programa que consta de un estado y de un comportamiento, que a su vez consta respectivamente de datos almacenados y de tareas realizables durante el tiempo de ejecución. Este objeto interactúa con otros objetos, en contraposición a la visión tradicional, por la cual un programa es una colección de subrutinas o una lista de instrucciones para el computador. Los objetos se describen con un conjunto de atributos a los que les podemos llamar datos, es decir, un conjunto de características que conforman el objeto, y también está conformado por comportamientos o funciones a los que les podemos llamar métodos. Atributo. ¿Qué es un atributo? Es una especificación que define una propiedad de un objeto, elemento o archivo. Puede referirse a establecer el valor específico para una instancia determinada de los mismos. A continuación les muestro el ejemplo de una clase o objeto persona, que podemos llamar objeto ser humano, que contiene sus características, vendrían siendo cabeza, brazos, manos, piernas, pies, etc. El objeto también está conformado por métodos, que es el comportamiento o función, es decir, todo lo que hace dicho objeto. Nuestro objeto o clase persona puede decir que puede hacer diferentes funciones, como sería correr, brincar, bailar, etc. Herencia. La herencia es el mecanismo más utilizado para alcanzar algunos de los objetivos en el desarrollo de software, como lo son la reutilización y la extensibilidad. A través de ella, los diseñadores pueden crear nuevas clases partiendo de una clase de una jerarquía de clases persistentes. La herencia facilita la creación de objetos a partir de otros ya existentes e implica que una subclase obtenga todo el comportamiento de su clase padre o superclase, podríamos llamarle. En la imagen podemos ver la clase padre heredando a dos clases hijas y que esas clases hijas heredan a clases nietas. Abstracción. La abstracción es la característica esencial de un objeto, las cuales distinguen al objeto de las demás y provee límites conceptuales. Separa las características esenciales de las no esenciales dentro de un objeto. Si un objeto tiene más características esenciales de las necesarias, estas resultarán difíciles de usar, modificar y de construir y de comprender. A grandes rasgos, la abstracción permite que dispongamos de características de un objeto que necesitemos. Si necesitamos el objeto persona, podríamos poner edad, dirección, estado, civil, etc. Si lo que necesitamos es un sistema administrativo, claro. Pero si lo que requerimos para el área de biología, dentro de sus atributos quizás tengamos ADN, RND, GenX, etc.
los atributos antes mencionados que no sean requeridos, en general podemos decir que persona cuenta con todos esos atributos mencionados, pero por el proceso de abstracción podemos excluir todos aquellos los que no tengan cabida en nuestro sistema. Encapsulamiento. Se le denomina encapsulamiento al ocultamiento del estado, es decir, los datos miembros de un objeto de una manera que solo pueda cambiar mediante la operación definida por ese objeto. Cada objeto está aislado del exterior y la aplicación entera se reduce a un agregado o rompecabezas de objeto. El aislamiento protege los datos asociados de un objeto contra su modificación, eliminando efectos secundarios e interacciones. De esta forma se evita que el usuario pueda cambiar su estado de manera imprevista e incontrolada. En el ejemplo podemos ver un iPhone bien armado y encapsulado, pero por dentro está repleto de muchos atributos o características que lo conforman, de las cuales el usuario no debe de tener disposición de ellas. Modularidad. La modularidad es la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas, cada una de las cuales deben ser tan independientes como sea posible de la aplicación. Otros módulos que se pueden compilar esos módulos se pueden compilar por separado, pero deben tener o pueden tener conexiones con otros módulos. Por último, polimorfismo. El polimorfismo se refiere a la propiedad por la que es posible enviar mensajes iguales a objetos de tipos distintos. El único requisito que debe cumplir los objetos que se utiliza de manera polimórfica es saber responder al mensaje que se les envía. La apariencia del código puede variar dependiendo del lenguaje que se utilice. Bueno, pues fue todo por hoy, por este video. Espero les haya gustado, les haya ayudado a pasar algún examen o les ayude para adelantársele al maestro, etc. En el siguiente video veremos cómo resolver un problema, utilizando la programación orientada a objetos, creando clases, etc. Eso fue todo, soy Jonathan Meneses y gracias.